Amigos, ¿qué tal? Un verdadero placer saludarlos nuevamente. Aquí estamos con el podcast saludable de Girón Social. Ya el capítulo número 2, el tiempo se pasa volando. Hemos hablado de muchísimos temas, afortunadamente, don Rodolfo, temas que le llevan bienestar a los gironeses, que le llevan salud, que le llevan buenas noticias a los usuarios y a todas las personas que deciden conectarse con el podcast saludable. Recuerden, esto lo hacemos posible primero que todo por la voluntad de Dios y segundo, gracias a la gran producción de Mao Torres. Amigo, ¿cómo está? ¿Todo bien? Me alegra verlo, mi querido Mao Torres. Aquí arranca el podcast saludable con la producción, repito, de Mao Torres, la dirección de Edson Torres y quien les habla este servidor, César Vecino. Bienvenidos. Bienvenidos al podcast saludable. 12º capítulo y le recordamos a la gente que nos está escuchando que estamos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram como @gironsocialoficial y también estamos en TikTok al igual que en YouTube, siempre mostrando y publicando contenido de calidad que seguramente les va a ayudar para su diario vivir. Hoy el tema es más que interesante porque a lo largo de estos 12 capítulos normalmente hemos involucrado y hemos citado al COVID-19. Este terror que hemos vivido y del cual, aunque la hemos pasado bastante mal, sobre todo algunas personas que lastimosamente perdieron a sus seres queridos, que económicamente recibieron un impacto fuerte, pero también aquellas personas que de alguna u otra manera le han sacado el tema positivo, el lado positivo al COVID-19. Hoy vamos a hablar del impacto que generó la pandemia en la salud mental de los jóvenes y adolescentes. Porque en palabras, mi querido Andrés Pineda, de los especialistas, el COVID ha provocado una crisis de salud mental en nuestra región, hablando exactamente de América Latina y el Caribe, a una escala nunca antes vista. Este es el tema del día en el podcast saludable. Antes de ir con el invitado del día, mi querido Mao Torres, vamos con la primera información de calidad que nos entrega la UNICEF. El dato del día. Tras un estudio realizado en plena pandemia que incluyó 8.444 adolescentes y jóvenes de 13 a 29 años en 9 países y territorios de América Latina y el Caribe, se concluyó que el 27% reportó sentir ansiedad y el 15% depresión. Por su parte, para el 30% de los actores involucrados, la principal razón que influyó en sus emociones fue la situación económica. El podcast saludable. El invitado del día en este 12º capítulo es el psicólogo de Girón Social, Andrés Pineda. Nuestro invitado del día en el podcast saludable. Andrés Pineda, bienvenido amigo, ¿cómo está? Hola César, muy bien, gracias por la invitación. ¿Cómo va todo? Bien, gracias a Dios, muy feliz de estar aquí y de compartir un tema muy interesante hoy con toda la población. Gracias a usted por aceptar la invitación. Bueno, Andrés, vamos a empezar a hablar de la salud mental en los jóvenes y adolescentes, como lo dijimos al inicio del podcast. Y bueno, ahorita lo hablábamos antes de arrancar el programa como tal. Y la mamá de Mao, al igual que la mía, de pronto la suya no, Andrés, normalmente nos decían mente desocupada, taller del diablo. Algo así como que, mijo, si usted no hace nada, pues aténgase a las consecuencias y seguramente no van a venir cosas buenas. ¿Pasa eso o ha pasado eso en la pandemia, el de pronto no estar activos con el tema del colegio, con el trabajo, con las ocupaciones que teníamos antes de la pandemia, ha causado y ha tenido su impacto negativo en los jóvenes y adolescentes? Bueno César, claro que sí, no solamente en los adolescentes, en el núcleo familiar como tal. ¿Por qué? Porque veníamos de actividades rutinarias, ¿sí? Los chicos en los colegios, los niños y niñas en sus escuelas, los padres de familia en el entorno laboral y llegó el momento, llegó aquella pandemia que nos obligó a compartir 24/7 en el hogar. Entonces, el estudio netamente virtual, los trabajos también netamente virtual, claro, todo cambió. Y como usted lo dice, y es muy cierto, y un refrán hasta muy bonito, en el cual donde hay tiempo libre y no se aprovecha, se convierte en el taller del diablo. ¿Por qué? Porque muy claro, los chicos tenían tiempo más libre, pero como había encierro, se generó de pronto un mayor apego a las redes sociales, pérdida de las rutinas deportivas, de los hábitos saludables, pérdida del proceso de la socialización que es tan importante en la etapa de los niños, niñas y principalmente de los adolescentes. Entonces sí se asume verdadero ese refrán y es importante empezar a
aferrarnos un poco ya a la normalidad. Además que Andrés, bueno, no sé si en esto estoy en lo cierto, Mao. Normalmente uno tiene sus problemas y una de las maneras de superarlos es estando ocupado en el trabajo, haciendo deporte, con los amigos, con la familia. Y cuando uno, Andrés, de pronto deja de hacer todo aquello que hace en la cotidianidad, pues se hace más difícil superar los problemas. ¿Puede ser así? Sí, sí, claro, de cierta forma. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, y lo debemos reconocer, que es muy difícil generar una confianza entre los integrantes de la familia. Entonces, naturalmente, nosotros tendemos a tener confianza con nuestros amigos, nuestras personas más allegadas. En el momento de pandemia, principalmente nos teníamos que relacionar aún más con nuestros integrantes de la familia. Entonces, de cierta forma, eso también afectó. Claro que sí. Usted habla de la confianza y del relacionamiento. ¿Qué tanto afectó precisamente el relacionamiento de los jóvenes con los diferentes círculos sociales la pandemia? Bueno, ahí hay dos puntos muy importantes. El primero, en los jóvenes se tuvo que aumentar esa capacidad de aceptar a compartir más con sus padres, primero que todo, y si habían hermanos, con sus hermanos. Y empezar a ¿qué? A generar esa brecha de distanciamiento con la sociedad. Entonces ya los amigos se conectaban de una forma virtual, ya era más el consumo de llamadas telefónicas, ¿sí? Mayormente, y ahí fue donde se creció, se agudizó más el apego a los juegos online, porque ya los jóvenes trataban de compartir con sus amigos, claro que sí, pero por medio de estos juegos. Entonces también se generaron ciertos factores de riesgo por medio de la pérdida de procesos de socialización netamente con la sociedad. Y claro, no, Ma, usted, al igual que yo, bueno, disfrutamos también de los videojuegos, pero uno era un poco más medido. Uno jugaba un rato y después salía con los amigos a la calle a jugar al escondite, a la lleva. Había más capacidad de relacionarse, ¿no, Andrés? Sí, sí, señor, claro. Y pues eso es otro de las consecuencias que han generado la pandemia, que estamos ahorita enfrentándonos a esa realidad de la famosa normalidad nuevamente, aferrarnos a ¿qué? A fortalecer en los jóvenes habilidades sociales que se han perdido. Y detrás de estas dificultades, cada uno de los trastornos o episodios emocionales que se desencadenaron. Ustedes nos escuchan a través de Spotify y YouTube. Son las dos plataformas en las cuales publicamos los diferentes capítulos. Ya llevamos casi 3 meses con esta iniciativa y realmente estamos muy felices. Andrés, llegó la pandemia por allá en marzo de 2020 y muchos jóvenes y adolescentes terminaban de pronto el bachillerato y ya tenían claro que iban a estudiar. Otros arrancaban con un emprendimiento, otros se iban de viaje a otro país a estudiar, otros arrancaban una vida amorosa, otros, en fin, había 1000 planes y se truncaron por culpa de la pandemia, por lo menos en un lapso de 7, 8 meses. ¿Eso afectó también la salud mental? Sí, porque allí se desencadenó o se agudizó una de las problemáticas emocionales que todos por naturaleza experimentamos, es la frustración. Pero en los jóvenes, lamentablemente lo digo, en los jóvenes se ha perdido esa capacidad de resiliencia ante la frustración y por ello es que en los jóvenes se vio más fuerte o más aguda la pandemia en cuanto a la frustración. ¿Por qué? Como usted lo dice, había muchos planes, muchos jóvenes que querían empezar a estudiar, muchos jóvenes que quedaron en sus últimos semestres universitarios netamente virtual, o el hecho de el momento más significativo, más relevante de nosotros cuando vamos a ser profesionales, cuando nos vamos a graduar, la graduación virtual. Entonces, otro factor de frustración en los jóvenes. Bien, perfecto. Bueno, le recordamos a la gente que si quieren sacar una cita en Girón Social, en la IPS Giro Salud, pues es muy sencillo. Primero, pueden hacer lo básico, que es ir hasta las instalaciones ubicadas en la Alameda de las Nieves, pero también, mi querido Mao Torres, pueden llamar. Allí están los profesionales muy pendientes para contestarles y agendar la cita. 607, que es el indicativo, 615-8062. Llaman y obtienen la cita con medicina general, rehabilitación integral, ortodoncia, optometría, en fin, con toda la oferta saludable, cualquiera de los servicios que ustedes quieran aprovechar. Aquí estamos en el podcast saludable de Girón Social, capítulo número 12, hablando de la salud mental con Andrés Pineda, que es precisamente psicólogo de Giro Salud del programa Girón Social. Andrés,
Ya hemos hablado de todos esos sueños, de todas esas metas que no se pudieron llevar a cabo y que sin duda afectaron también la salud mental de todos los jóvenes y adolescentes. Ahora voy con la siguiente pregunta. ¿Hacer parte fundamental de las principales actividades a los jóvenes es de gran ayuda para la salud mental? Es decir, ¿había que, o en esta época, involucrar más a los jóvenes, tenerlos en cuenta para las diferentes actividades para que ellos también se sintieran importantes? Sí, César, era muy importante. De igual forma, pues no lo veíamos necesario, ¿no? Porque era la primera vez dentro de nuestra generación que nos enfrentábamos a un tema tan agudo o tan difícil que fue la pandemia. Y pues dentro del rol de padres no lo vimos necesario, pero es indispensable involucrar a los jóvenes, generar actividades dentro del hogar. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Como teníamos tanto tiempo libre, tratábamos de cumplir con las obligaciones académicas, pero la mayor parte del día nos quedaba para aferrarnos cada día a ese apego de las redes sociales. Así es, yo sé, Mao, por ejemplo, usted lo hacía con su hija, ¿no? Activa todo el tiempo, le ayudaba, aquí estaba con usted acompañándolo todo el tiempo, ¿no? Y eso hay que hacer, me parece que también es fundamental tener a los hijos en casa ocupados todo el tiempo y ojalá si lo pueden ayudar a uno, de verdad que estaría muy bien. Vamos en estos momentos con el podcast saludable con más información de calidad, datos relevantes que nos entrega Mao Torres. El dato del día. En el mundo, 1 de cada 7 jóvenes de 10 a 19 años padece algún trastorno mental, un tipo de trastorno que supone el 13% de la carga mundial de morbilidad en ese grupo etario. El podcast saludable. Estamos de vuelta en el podcast saludable. Vamos a dar el paso, avanzamos en este tema de la salud mental, mi querido Andrés, y la pregunta es la siguiente. Las señales de alarma, famosas señales de alarma, ¿cuáles fueron las más frecuentes que se presentaron en pandemia con los jóvenes y adolescentes? Bueno, César, es importante reconocer que muchas veces los trastornos mentales inician por síntomas encubiertos y de igual forma, como son síntomas encubiertos, se reproducen de forma fisiológica, ¿sí? En muchas ocasiones con dolor de cabeza, la higiene de sueño, pérdida de sueño, comportamientos de rebeldía en los jóvenes y la más importante, que fue la que se representó más en pandemia, el aislamiento. Entonces, aunque estábamos dentro del hogar, los jóvenes tendían a aislarse mucho. Entonces, esas fueron como las señales de alarma que más impactaron dentro del momento y que hoy en día se han mantenido en los jóvenes. Por eso hay que seguir fortaleciendo en los jóvenes relaciones interpersonales y habilidades sociales. Y el llamado a los papás, a los padres de familia, ¿cuál es, Andrés? Estar alertas, pendientes cuando vean estas señales para poder brindarle ayuda profesional a sus hijos, brindarle el amor y obviamente el afecto que son tan necesarios. Claro que sí, es ahí donde viene uno a tratar de fortalecer en los padres de familia esas pautas que puedan llegar a permitirles a ellos un proceso más fácil de la famosa normalidad. ¿Por qué? Porque en los jóvenes hay que iniciar de nuevo a potenciar lo que les decía ahorita, las habilidades sociales. Y muy importante también, el autocontrol ante el consumo de redes sociales, del internet, del TikTok, porque es otra red social que se apoderó de los jóvenes y que en muchas ocasiones, por medio de distintas técnicas de la tendencia y de la moda en la adolescencia, llevaban a decisiones fatales. Por lo mismo, por la frustración, el encierro y trastornos que estaban ahí encubiertos dentro de los síntomas o dentro de los comportamientos de los jóvenes. El papel de la familia, siempre la familia es lo más importante, así como lo decía Toretto en Rápido y Furioso, mi querido Rodolfo. A propósito, Andrés, estaba viendo aquí a Rodolfo y a Daisy, su hermana, con el celular, pegados allá al celular en las redes sociales. Vamos a hablar, usted ya lo tocó en 2 preguntas que le hice, lo tocó muy puntualmente el tema de las redes sociales. Porque bueno, yo tengo un hijo todavía pequeño, no alcanza a ser adolescente, y tiene que estar uno muy alerta, más usted también con su hija y con su hijo, con las redes sociales, porque bien utilizadas son una herramienta espectacular, pero si no la aprovechamos, si no las aprovechamos de buena manera, pueden ser un peligro inminente. ¿Es así, Andrés? ¿Qué tanto pueden afectar si no se utilizan bien las redes sociales a los jóvenes y adolescentes? Bueno, César, claro que sí. El internet y las redes sociales nos permiten una herramienta muy importante siempre y cuando sea un consumo de información y educación. Pero, lamentablemente, y como usted lo decía en el ejemplo de ahorita, nosotros nos hemos acostumbrado a comunicarnos de una forma virtual.
aún así, estando dentro del hogar, compartiendo físicamente, si se da cuenta, cuando vamos a una reunión familiar o cuando vamos a compartir o a visitar a la abuelita a la casa, ¿qué hacemos? Todos conectados al celular, ¿no? Y terminamos comunicándonos por mensajes. Entonces, en los jóvenes principalmente, dentro de su proceso de moldeamiento de conducta, de identidad, construcción de personalidad, pues claro, como crecieron en casi 2 años prácticamente de virtualidad y que también se cruzó con su proceso de desarrollo y de crecimiento, por eso en los jóvenes se adopta más el apego a los celulares, a las redes sociales. ¿Y qué ocurre? Que en las redes sociales encontramos muchísima información, y al encontrar tanta información y no saberla receptar o no saberla documentar, es allí donde se comete el error de un consumo nocivo. Pausa porque hay contenido de altísima calidad. El dato del día. Según la Organización Mundial de la Salud, el trastorno disocial, con síntomas de comportamiento destructivo o desafiante, se produce en el 3.6% de los adolescentes entre 10 y 14 años y en el 2.4% de los de 15 a 19 años. El podcast saludable. Los trastornos, Andrés, nos habló Mao en este aparte del podcast de los trastornos. ¿Hay más trastornos que se agudizaron por la pandemia? Bueno, claro que sí. Como le explicaba anteriormente, hubo trastornos que se agudizaron y que principalmente los jóvenes posiblemente los venían manifestando. Pero con pandemia uno de los trastornos que verdaderamente afectó a los jóvenes fue la depresión. La depresión, ciertos niveles de ansiedad, muchos episodios de ansiedad. ¿Por qué? Porque el consumo de videojuegos, el consumo del internet, cuando posiblemente no había, cuando se empieza a generar nuevas conductas, nuevas actividades dentro del proceso de la famosa normalidad, pues va a generar frustración en ellos. Por otro lado, un poco también de fobias sociales, ya sea desde el contexto educativo o netamente social. Claro que sí, César. Hasta para comer, ¿no? Sí, señor. ¿Trastornos de alimentación se llaman? Trastornos de alimentación también. Claro que sí, por lo mismo. Bueno, Andrés, ¿usted más o menos cuánta gente atiende a diario? Bueno, a diario estamos atendiendo alrededor de 16 usuarios más o menos. Bastante. Sí, señor. Y dentro de los usuarios que he atendido, creería yo que tengo más o menos como un 30% adolescentes, entre niños, niñas y adolescentes. Perfecto. Bueno, ¿usted sabe cuántos usuarios tiene hoy Girón Social? Claro que Pero sí. no me lo responda, porque acá son los mismos usuarios los que nos van a contar cuántos de ellos han creído en el profesionalismo de Girón Social. En el podcast saludable es tiempo de nuestros usuarios. Ya somos 18.000 gironeses. Los que hemos creído en Girón Social. Muchas gracias. por transformar nuestras vidas. En Girón Social, transformamos vidas. El podcast saludable. Bien, bueno, me dice Andrés que más o menos el 30% de los pacientes que atiende a diario, o en total, son jóvenes y adolescentes. ¿Cómo está hoy, Andrés, precisamente ya para ir cerrando el tema, la salud mental de los jóvenes gironeses? Bueno, César, aquí es muy importante y que tengamos en cuenta, y la idea por medio de este mensaje es que logremos sensibilizar mucho a los padres de familia. ¿Por qué? Porque de igual forma la salud mental de los jóvenes en nuestro municipio como en el mundo, porque esto fue una pandemia que fue una problemática global, entonces está muy deteriorada. Hay muchas afectaciones, hay muchos episodios y posibles trastornos ocultos. Hay una pérdida de comunicación con padres de familia, pérdida de pautas de crianza y lo más importante, que se ha perdido las relaciones interpersonales en ellos. Por eso es importante fortalecer habilidades sociales en los muchachos, motivarlos desde el hogar a participar de muchas actividades sociales, de muchas fundaciones, ONGs, a que participen, a que se mentalicen y lo tengan en cuenta que ellos son los protagonistas del futuro y que en manos de ellos está aprovechar todas las oportunidades y cómo no poder ayudar a los demás, poder llegar a generar ese granito de arena desde la juventud para ayudar a muchas personas que lo están necesitando y así
estamos fortaleciendo nuestro enfoque emocional y nuestra salud mental. Pilas con los jóvenes. Don Rodolfo, si usted o cualquier persona que nos esté escuchando quiere ponerse al día con el podcast saludable, es decir, regresarse al capítulo número 3, al 7º que le dijeron que era muy bueno, pues es muy fácil. En Spotify o en YouTube encuentran todos los capítulos, y si de pronto usted se embolató y no supo cómo hacerlo, vaya para Facebook. En Facebook están los links de todos los capítulos que hemos hecho hasta el momento con Edson Torres, con Mao Torres y con los profesionales invitados de Girón Social. Andrés, hemos llegado al final. Gracias de verdad, hombre. Un verdadero placer tenerlo aquí para hablar de un tema vital y tan importante como cualquier otro tema de la salud, que es la salud mental. No, César, muchas gracias a usted por la invitación, y pues quiero aprovechar al despedirme para motivar a los jóvenes que nos escuchen por medio de este podcast a que nos consulten. Somos de puertas abiertas. Yo le digo a los muchachos que he atendido, soy de oídos prestos, corazón abierto y puertas abiertas para escucharlos. ¿Por qué? Porque lamentablemente en la juventud perdemos mucho la confianza de poderle preguntar a alguien que nos pueda orientar, y allá estamos para orientarlos. Y que los jóvenes ya están más convencidos y tienen claro que ir al psicólogo no es de locos, ¿no? Ya le tienen más confianza al psicólogo, ¿es cierto, Andrés? Sí, señor, muy cierto. Y qué bueno que los jóvenes, porque me ocurre mucho en consulta, los jóvenes son los que han motivado a los padres de familia a llegar a consulta también. Perfecto, bueno, ahí estaba Andrés Pineda, psicólogo de Girón Social. Un placer, Andrés, tenerlo con nosotros. Un nuevo invitado que nos entrega información verdaderamente profesional, de calidad y muy importante para el diario vivir de todos los que están escuchando este podcast. Hemos llegado al final. Muchísimas gracias, como siempre, de verdad, nos alegra enormemente saber que nos están escuchando. Mi reflexión final es que brindemos y entreguemos amor. El amor lo puede todo. Fortalecer las relaciones en el hogar. Hombre, para un papá o para una mamá no debe ser un problema ni debe ser difícil estrechar lazos, hablar y amar a sus hijos, cuando ese es el privilegio más grande que nos ha regalado Dios. Nos vemos en 8 días con un nuevo capítulo del podcast saludable. Que el Dios Todopoderoso los siga bendiciendo. Shalom. Chao.